Bienvenida a nuestro nuevo episodio de este podcast Escribe, Suelta y Sana. Estoy contenta porque hoy doy inicio al primer episodio de entrevista y en este estreno de entrevistas tengo el honor de presentarte a nuestra primera invitada, Damaris Rivera Alicea. Quédate escuchando este episodio para que conozcas más de nuestra invitada. Este es tu podcast Escribe, Suelta y Sana. ¿Te has sentido que no avanza, que la vida no tiene sentido, que cada vez que deseas hacer algo, circunstancias del pasado o algo que al momento no has identificado te atrasa? Posiblemente has experimentado con diferentes ayudas para lidiar con tu situación y no logras estar en paz. Soy Limaris Rivera y estaré todos los lunes conversando sobre cómo utilizar la escritura terapéutica como estrategia de afrontamiento en tu vida para que vivas en armonía contigo misma. Te invito a que sigas este podcast, el cual va dirigido a ti, mujer, que buscas autorrealizarte, pero antes de eso quieres sanar esas áreas de tu vida que llevas arrastrando y no te dejan avanzar. La escritura para sanar te permitirá soltar, sanar y crecer. Bienvenida. Me alegra mucho, ¿verdad?, tenerte en este espacio. Te conozco desde el año pasado en este emprendimiento. Por cierto, tenemos varias cosas en común. Somos madres, trabajadoras sociales con más de 20 años de trayectoria. Amamos la escritura. En cierta forma, yo diría la escritura sanadora. También de lo que he podido observar, conexión con la naturaleza. Sé que tenemos otras cosas en común, pero esto es más lo que quería destacar. Dama, como le gusta que le digan, se ha destacado como activista, feminista y trabajadora social de comunidad y también como portavoz de las mujeres en nuestra lucha por siempre vivas. Doy un adelanto y es que disfruto mucho cómo Dama utiliza la poesía como un medio de desahogarse, sanar y hasta de crecimiento personal. Por lo menos yo lo veo así. Con esto hago alusión a las palabras de Padre Fagundes, vomitar en el papel. Y veo eso en los poemas de Dama. Procedo ahora a que Damaris termine de presentarse, ¿verdad? Porque ya le di ahí más o menos un intro. Saludos, gracias Limari por tu invitación y ¿verdad? Darme el espacio de compartir lo que es mi poesía sanadora a través de tu podcast. Me parece muy bonito la manera en que el universo nos ha unido, identificando tantas características en común entre ambas. Adicional a lo que compartes, mi nombre es Damaris Rivera Alicea, crecí en Comerío. Soy la mayor de 4 hermanos, 3 de ellos son varones. Crecí todo ese tiempo en Comerío, que es una zona central montañosa en Puerto Rico. Soy la primera universitaria de mi núcleo familiar y de 29 nietos. Soy la primera que terminó la universidad. Vengo de un espacio familiar muy tradicional, donde la mujer solo ocupa el espacio doméstico. Y de hecho, mi papá no veía la necesidad de que yo fuera universitaria. Así que de alguna manera le debo a mi mamá, quien conspiró conmigo para que yo pudiera tener mi grado universitario como trabajadora social. En adición a eso, pues hace 2 años me llaman poeta. Yo me llamo más a mí misma activista social de la palabra. Y aquí contenta de poder estar contigo hoy y las personas que nos escuchen. Gracias. ¿Por qué hija de la montaña? Claro que sí. Luego de 18 años de haber crecido en Comerío y prácticamente sin salir de ahí, porque mi familia es muy territorial, me voy al área metropolitana a estudiar mi bachillerato en trabajo social y me instalo en Río Piedra, donde empiezo pues a conocer otras formas de vida, otro ambiente, otras maneras de pensar. Y en ese trayecto me caso, hago mi familia. Así que cuando voy de visita a mi pueblo Comerío, siempre que llego a él, veo de frente esta gran montaña que me recibe. Cuando se le da la vuelta a esa montaña es que está mi barrio. Las personas que no conocen lo que es el pueblo de Comerío, parece un hoyo rodeado de montañas. Todos sus barrios son montañas muy altas. Así que para llegar al barrio donde yo crecí, que es el barrio Palomas, hay que subir esta gran montaña. Incluso mi casa, la comunidad en la que yo me crié, hay que volver a bajar la montaña. Así que era como crecer en la falda de la montaña. Luego, yo estuve un tiempo trabajando en una organización sin fines de lucro donde hacía un trabajo para conservar el lenguaje taíno y a mí eso de hija de la montaña lo quise convertir al lenguaje taíno, donde encontré las palabras Guailí, Jiba, Daca, que Guailí quiere decir hija, Jiba quiere decir montaña o monte y Daca quiere decir soy. Así que de ahí es que
me busqué mi propio nombre taíno y soy Wailí Hiba Daca, la hija de la montaña. Ok. Lo que me gustaría es que nos declame la poesía de La hija de la montaña. Dice así, gracias, claro que sí. Esta jíbara en la ciudad lleva a una niña en su pecho, a la que nunca dejará por amores ni despechos. La jiba de la montaña juega aún entre los ríos, brisa, sombra y sol le abraza como parte del camino. Aún cayendo entre las haldas, nunca pierde su bravío, entre sueños y esperanzas lo entrega todo al destino. Wailí Hiba Daca, hija de la montaña soy. Precioso. He escuchado en tus entrevistas una historia hermosa detrás de todo esto, de cómo tú diste inicio. ¿Nos podrías hablar sobre esto? Me refiero a inicio con los poemas. Claro que sí. A pesar de que yo siempre escribí desde pequeña como un modo de canalizar mis emociones y mis sentimientos, yo nunca me había proyectado como una posible escritora o como una posible poeta. No fue hasta que en la pandemia tomé un curso de escritura creativa que proponía un reto de publicar tu libro en 8 semanas. Yo no tenía idea de lo que yo iba a publicar, pero siempre me gustó escribir, estábamos buscando qué hacer en pandemia, así que yo lo vi como una oportunidad sana de ocupar mi tiempo y productiva. Y yo asumí el reto de las 8 semanas y yo completé mi poemario. No fue lo que es Deshojada, yo digo que era una historia que estaba esperando por ser contada. No fue un proyecto que necesariamente yo evalué como algo que quería hacer. Yo digo que la oportunidad se abrió y la historia salió a la luz pública, que es mi historia de sobrevivencia a la violencia sexual. Eso es lo que es Deshojada. Así que yo no lo cuestioné, yo lo plasmé, yo lo ventilé, yo lo reviví, yo lo sané y luego me detuve a mirar cómo iba a ser ese proceso de publicar esa historia, porque era una historia nunca antes contada. Eran unos procesos no trabajados con la familia. Así que de esta manera es que prácticamente Deshojada cobró vida. Estaba esperando, ¿verdad? O quizás el hecho de yo ser poeta o de yo ser escritora, simplemente estaba esperando el momento que alguien abriera las puertas. Y eso pasó en la pandemia. De esta manera es que me convierto en poeta. Ahí mencionaste algo, pero de todas formas te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué la poesía? Pues nació así, yo digo que esa es mi voz narrativa, es poesía. Todo lo que salía era crudamente poesía, no había manera o ni siquiera yo cuestioné la voz de la historia. Según fue saliendo, yo miraba y era poesía, no fue que yo decidí voy a escribir un poemario. Yo, como dijimos al principio, vomitaba en ese papel lo que salía de mi alma, de mi espíritu. Y luego cuando yo lo miraba, yo, esto es poesía. Y todo salió narrado en poesía, así que no fue una decisión cuestionada o planificada. Quizás esa es la manera más cómoda. Y pensando, luego me di cuenta en una de las entrevistas que me hicieron, que siendo una historia tan cruda, creo que la poesía es la voz más sublime de poder transmitir ese dolor. ¿Qué persona gramatical escogiste para tus poemas? Es algo que he ido también aprendiendo. Casi siempre yo me escribo en primera persona. Sí, no, definitivamente. De hecho, los poemas salían en tercera persona en su mayoría. Y cuando la editora lo trabajó, me hizo la pregunta y me hizo la invitación a trabajar algunos poemas que eran un poco más fuertes, que son del primer capítulo, que se llama Floreciendo, y el segundo capítulo. Me hizo la invitación a trabajar algunos poemas específicos en primera persona y así lo hice. Y de hecho, algunos en el libro todavía están escritos en tercera persona, pero cuando los declamo, consciente de un proceso terapéutico, los declamo en primera persona. Así que seguimos sanando, no necesariamente uno, ¿verdad? Escribe una historia, la escritura terapéutica es un proceso, no es que de una sentada ya uno sanó y se liberó. Así que sí, se jugó, si hay algo con lo que se jugó en el producto, fíjate, fue con el ejercicio de la primera y la tercera persona. Y hay los dos dentro del poemario, vas a encontrar los dos. Qué interesante. Y la conexión, por decirlo así, que tiene
en darnos esa oportunidad de escribirnos. Y también, un ejemplo, en primera persona, pues en tercera persona, uno tiende a ser más cuidadoso y proteger esas emociones, y no está mal. Quizá en tercera persona. Cuando toque primera, pues primera. Pero así sucesivamente. Muy interesante, me encantó esto que compartiste. Ahora, háblanos un poco más sobre tu primer poemario, Deshojada. Pues como comenté, Deshojada es mi historia de sobrevivencia a la violencia sexual que experimenté cuando fui niña, pero particularmente adolescente, tenía 16 años. Entonces esa historia pareciera que estuvo guardada en mí, tipo mecanismo de defensa, por muchos años, aunque yo sí la había visto, una vez me casé, la había compartido con ese entonces esposo o pareja, y con uno que otro terapista, nunca había reconocido el impacto que esta historia había tenido en mí por medio de muchos traumas y que me acompañaban a lo largo de la vida. Mi toma de decisiones, la manera en que yo me movía por la vida, tenía mucho de ese impacto. Y no fue hasta que decidí entrar en este curso que la historia, como menciono, gritó por medio de mis letras. Y entonces, este momento decido paralizar la publicación para comenzar a trabajar con toda mi familia lo que había sido esa información nunca antes contada. Pero entonces, ¿qué es Deshojada? Pues Deshojada es un narrativo autobiográfico narrado en poesía, así que, ¿verdad? Es todo una creación en el cual se comparan las etapas de desarrollo de una flor con las etapas de desarrollo de una mujer. Así que en cada capítulo se va a ver esa analogía desde que se es una semilla hasta que vuelves a la tierra tipo composta, incluso siendo fruto. Y todos los poemas son análogos a ese lenguaje de la flor, de la planta, por eso es que se titula Deshojada. Y básicamente así fue que pude transmitir esos secretos tan guardados que habitaban dentro de mí. Y las etapas del poemario, pues se puede observar lo que es mi proceso de sanación, que ya fue en la adultez, en que lo encaré, en que hice muchos procesos de sanación, que pude trabajar y presentar unos poemas relacionados con eso, y más allá también con lo que es la apropiación de mi cuerpo como territorio autónomo sobre el cual tomo decisiones. De tal manera que incluso nacen poemas de poesía erótica, los cuales hasta cierto punto me cuestioné si debían ir o no dentro de lo que era este libro Deshojada, pues donde finalmente decidí que sí los iba a incluir, porque ya más bien tienen que ver con una etapa póstuma de lo que es el proceso de sanación. Había pensado quizás hacer otro libro exclusivamente de poesía erótica, pero cuando lo compartí con mi editora, ella entendió que no molestaban dentro del poemario, y así es como también Deshojada presenta una gama de procesos, una gama de emociones, una gama de experiencias. O sea, en ese sentido, Deshojada es un libro, desde mi perspectiva y lo que me han dicho muchos lectores, un libro muy completo y también un poco autobiográfico en ese sentido. Los lectores, esas feedback de los lectores, ellos han hecho más conexión con el tema principal del poema, de tu primer poemario, o con los poemas eróticos. Pues yo digo que hay lectores para todo, porque hay quienes exclusivamente se inclinan o me hacen observaciones directas de la parte erótica. Uh-huh. Pero el boom ha sido el contenido de sobrevivencia a la violencia sexual, porque para nuestra sorpresa, habemos muchas más sobrevivientes de las que son conocidas y conocidos y conocidas. Uh-huh. El número de personas que se me ha acercado dejándome saber que se pudo ver en mi historia ha sobrepasado lo que estaba a mi vista, lo que estaba a simple vista. Y eso ha sido el proceso más rico de todo este emprendimiento, el poder intercambiar historias con personas que han sufrido los mismos procesos. Así que, a fin de cuentas, Deshojada es un libro de encuentro, es un libro de sanación colectiva, es un libro de visibilizar la violencia, es un libro de apoderar la voz
femenina, ¿verdad? De rescatar nuestro espacio de merecimiento y nuestro espacio de dignidad. Así que hay, ¿verdad? Hay lectores para todo tipo de escritura, pero en términos de qué ha conectado más con el público ha sido la sobrevivencia a la agresión sexual. Bueno, nos queda ya poco tiempo, así que voy terminando pues la entrevista, pero ya para el próximo episodio continuamos con Damari, donde nos hablará sobre su segundo poemario. Antes, Damari nos dirá dónde la podemos contactar y dónde podemos conseguir sus 2 poemarios. Ok, claro que sí, Limari. Me pueden conseguir en Instagram como Damari_Rivera_Alicea o también como Hija de la Montaña. De esas 2 maneras me consigue a través de Instagram. Por medio de Facebook me puede conseguir como Damari Rivera, autora. Y escribiéndome por cualquiera de las 2 plataformas le puedo hacer llegar su poemario, como también lo puede conseguir a través de Amazon. Espero que esta información que te he compartido en este episodio sea de gran utilidad en este viaje de la escritura terapéutico para sanar. Ya sabes que estaré por aquí cada lunes. No puedes perderte el próximo episodio donde hablaré contigo sobre la escritura para sanar o terapéutica. Importante, este podcast Escribe, Suelta y Sana es con propósito educativo. El mismo no sustituye proceso terapéutico. Si estás presentando alguna situación de crisis, acude a un profesional o al hospital más cercano. Si te encuentras en Puerto Rico o en Estados Unidos, llama al 988 o a la línea de emergencia de salud mental de tu país. Te invito a que sigas este podcast para que en cada episodio aprendas nuevos caminos en la escritura para sanar. Gracias por acompañarme en este espacio para ti. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a contacto@limaririvera.com. Búscame en Facebook como Limari Rivera y en Instagram como @_Limari_Rivera. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto y para que te inscribas en el newsletter de esta comunidad. Solo estarás recibiendo un email semanal. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña en tu plataforma favorita como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible o Songstar. Nos vemos el próximo lunes donde seguiré compartiendo contigo sobre la escritura terapéutica.